Muy buenas a todos. Eh, en esta ocasión vamos a presentar cómo utilizar la pantalla LCD para hacer una lectura analógica. Bueno, vamos a presentar una lectura analógica en la pantalla LCD. Para esto vamos a utilizar los puertos analógicos de nuestro PIC. Como vemos en el entrenador HF, en el entrenador simulado, en nuestro PIC tenemos diferentes puertos analógicos. El puerto 0, 1, 2, 3, puerto 4, 5, 6, 7. Y bueno, vemos también que que algunos de estos puertos son compartidos, tienen doble función. En esta ocasión vamos a utilizar el potenciómetro eh, para regular la entrada y que pueda el PIC leer la entrada y mostrarla en nuestra pantalla LCD. Para esto utilizaremos el puerto número 3, que es un puerto análogo como vemos acá, y el potenciómetro que lo tenemos colocado en esta posición. Pero primero cargamos nuestro programa y comenzamos. Primero vamos a mostrar y después vamos a explicar un poco el código. Cargamos 0% y mientras va subiendo va mostrando la tensión o el voltaje que va a entrar por el análogo 3, ya que la resistencia está aumentando. Mejor dicho, ya que el potenciómetro su valor aumenta. Cuando vemos en 0% no deja pasar absolutamente nada y en 100% ya deja pasar 5 voltios. Pero nos manda una advertencia warning exactamente en el valor 4.5. Observaremos ahora el código. Eh, para empezar incluimos obviamente la librería de nuestro PIC, el 16F877A. Utilizaremos el 8 bits, en este caso vamos a utilizar 10 bits de resolución de lectura. Vamos a leer las lecturas que utilicemos, las vamos a utilizar 10 bits. ¿Qué significa esto? Que nuestros valores van a variar en 1024 números, desde 0 hasta el 1023. Si nosotros cambiamos este valor, va a cambiar también el número de bits, obviamente. Si colocamos 8, por ejemplo, va a ir desde 0 hasta 264. Y así sucesivamente. Luego incluimos el compilador, que en este caso alojará 20 MHz. Configuramos fusibles y después definimos los diferentes pines a los que voy a conectar nuestro LCD. E incluimos la librería lcd.c. Ahora vamos a declarar una variable float que va a ser la variable de lectura, que va a ser lo que vamos a leer como vemos acá, en el potenciómetro. Esta variable va a ser tipo float. ¿Por qué? Porque el tipo float nos va a permitir agregar decimales. Si colocamos int, no nos van a aparecer los decimales, nos van a aparecer en números enteros. Por este motivo colocamos tipo float en la variable. Bueno, y nuestra función principal. Obviamente inicializamos el LCD, configuramos los puertos análogos del PIC. Como vemos en este caso vamos a utilizar el 0, el 1 y el 3. Configuramos el reloj interno del ADC de la lectura análoga. Y en este caso vamos a declarar que vamos a leer el canal número 3 con un retraso de 20 microsegundos, que bueno, en la mayoría de estas opciones ya las podemos ver incluidas en la librería de nuestro PIC. Son las opciones básicamente por defecto. Luego comenzaremos con nuestro loop while, nuestro ciclo, que nos dice que vamos a leer primera lectura. Acordémonos que lectura va a ser, bueno, en este caso lectura va a ser igual a la lectura de la lectura análoga. O sea, vamos a leer el canal que hemos configurado, en este caso el canal 3. Bueno, no el canal 0, sino el canal 3, como vemos acá, el canal 3.
Y a esta lectura le vamos a dividir 204.6. Ahora, ¿de dónde sale este 204.6? Si nosotros, si nosotros observamos, pensamos, el rango de voltaje es de 0 a 5 voltios, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa que cuando haya 0 voltios, realmente acá va a mostrar 0? En nuestro rango de voltaje es 0 a 5 voltios y nuestro rango de lectura, eh, los rangos de lectura, en este caso como hemos configurado en 10 bits, va a ser de 0 hasta 1023. Entonces vamos a tener que escalar ambas lecturas para que quede de 0 a 5 voltios. Entonces simplemente vamos a dividir 1023 entre 5. Y así es como nos sale 204.6. Por este motivo el número 204.6. Bueno, continuamos. La nueva lectura va a ser lectura sobre 204.6 para que nos dé la lectura de intención en voltios, en este caso. Un retraso de 20 milisegundos y acá vamos a colocar vamos a imprimir la lectura que tenemos. Ubicamos este curso, vamos a ubicar esta impresión, el printf, en la fila 1, columna 2, en la columna 1, fila 2, mejor dicho. Y lo que vamos a imprimir en este caso va a ser tensión, porcentaje 4. Este porcentaje 4 significa que vamos a reservar 4 espacios. Punto 2. Este punto 2 es importante porque esto nos va a permitir declarar el número de decimales a nuestra variable float, f de float, porque nuestra variable de lectura es tipo float. Entonces por eso colocamos la f. B para indicar voltios. Coma lectura, que es el dato que nos vamos a colocar. Imprimimos el valor y va a tener otro retraso de 100 milisegundos para esperar. Pero, ¿qué ocurre? Que si nuestra lectura es mayor a 4.5, tenemos que lanzar una advertencia, un warning. Entonces, en la columna 1, fila 1, vamos a colocar la siguiente impresión. Warning. Entre espacios para borrar lo anterior. Para borrar si es que ha habido un cambio anterior. Ok. De caso contrario, si es que la lectura obviamente es menor o igual a 4.5, entonces en la columna 1, fila 1, vamos a imprimir el mensaje de lectura analógica. De este modo es que nosotros vamos a conseguir lo siguiente. De este modo es que nosotros conseguimos que haya dos decimales y que cuando lleguemos a 4.5 voltios, en este caso, si nosotros superamos el valor de 4.5 voltios, como vemos, si nosotros llegamos a ese valor, nos va a lanzar un mensaje warning. Si volvemos a bajar, nos vamos a regresar a la lectura analógica. En el segundo caso, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar algo. En el segundo caso es el mismo entrenador, solo que en vez de un potenciómetro vamos a colocar un sensor LM35. Este sensor va a enviar señales analógicas y tiene un rango de lectura desde menos 55 grados hasta 150 grados según el datasheet, como vemos acá. Desde menos 55 grados a 150 grados. Ahora, ¿qué ocurre con este sensor? Este sensor nos va a enviar 10 milivoltios por cada grado que va a cambiar. Y funciones de 4 voltios a 30. Entonces, como funciona de 4 voltios a 30 voltios, no hay problema para hacerlo funcionar en nuestro entrenador. Lo conectamos en el lugar del potenciómetro y colocamos nuestro código, ¿no? Colocamos nuestro código y corremos. En este caso, si cambiamos la temperatura, entonces también va a cambiar la temperatura en nuestra pantalla LCD. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, observaremos el código.
A ver, observaremos el source code, observaremos el código. Como vemos, la primera parte va a ser igual que la anterior, solo que en este caso vamos a cambiar lectura, va a ser un entero sin signo, porque esto también nos puede botar signos negativos. Nuestra variable, vamos a usar otra variable que va a convertir nuestra lectura en la temperatura. Esta variable va a ser un tipo float porque, bueno, en este caso en la simulación nos va a botar valores exactos, pero si lo ponemos a prueba en campo, la temperatura no es exacta, no es un número entero. Entonces vamos a convertirlo en float. De igual manera tendríamos que colocar en float lectura. Bueno, no necesariamente. Bueno, también podríamos colocar float lectura en el variable tipo float en lectura. Luego empezamos el pantalla LCD, vamos a imprimir de frente lectura analógica, este contra slash f es para borrar lo anterior, para que quede fijo. Configuramos nuestras entradas análogas, declaramos cuál vamos a leer, colocamos un pequeño retraso y nuestro loop. Entonces, para empezar, lectura va a ser igual a la lectura de la señal analógica, que va a ser en este caso el 3. Como vemos acá el 3. Pero para mostrar en el LCD vamos a mostrar nosotros la temperatura. ¿Y cómo hemos llegado a esta relación de lectura por 500 sobre 1023? Bueno, nosotros tenemos 5 voltios, que es lo que va a alimentar que va a ser el rango de señal de este sensor en especial, ¿no? 5 voltios pues son los que de 0 a 5 voltios son los que van a llegar en el puerto número 3. Entonces, tenemos 5 voltios. Estos 5 voltios lo vamos a multiplicar por el dato que vamos a obtener, por nuestra lectura. Y esto lo vamos a dividir en 1023, como ya explicamos anteriormente, porque estamos utilizando 10 bits de lectura. Pero, ¿de dónde aparecen estos dos ceros de 100? ¿Qué ocurre? Que si nosotros cambiamos 10 milivoltios es un grado de centígrado. Entonces, ¿qué ocurre? Si es que nosotros, para variar un grado, tenemos que leer 10 milivoltios. Y para convertir 10 milivoltios en un voltio, tenemos que multiplicar por 100. Por tal motivo es que nosotros terminamos multiplicando acá el lectura por 500, que es 5 por 100 sobre 1023. Luego va a salir lo mismo y bueno, lo que vamos a imprimir en el LCD va a ser temperatura, porcentaje 1, vamos a dejar un espacio, punto 0 para que no haya decimales, F, variable float, en C, centígrados. ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a colocar en este print? Temp, que es la lectura ya convertida en temperatura. Y bueno, eso sería todo.